Hay momentos en la vida en los que todo se derrumba, momentos en los que el suelo bajo tus pies desaparece y caes en un vacío que no reconoces. No es simplemente tristeza, no es solo dolor, es algo más profundo, más visceral. Es el instante en el que tu alma llega al límite, cuando todas las máscaras se desmoronan y te encuentras frente a frente con la oscuridad que has evitado durante tanto tiempo. Y es precisamente en ese lugar, en ese abismo, donde un mensaje antiguo te espera. Un mensaje que no llega cuando estás cómodo, cuando tienes el control, cuando crees que has comprendido la vida. No, este mensaje solo te encuentra cuando estás roto, cuando ya no puedes fingir, cuando la resistencia finalmente se quiebra. Ibn Arabi, el místico sufí conocido como el Sheikh al-Akbar, el maestro mayor, sabía algo que la mayoría de nosotros pasamos toda una vida evitando, que la transformación real solo ocurre en el límite, no en la comodidad, no en la seguridad, sino en ese punto de quiebre donde el ego pierde su control absoluto y algo más profundo puede finalmente emerger. Su filosofía no era para los tibios, no era para quienes buscan respuestas fáciles o consuelos superficiales. Era para aquellos que se atreven a mirar directamente al abismo y reconocer que, en ese vacío aterrador, reside la posibilidad de una comprensión que trasciende todo lo que conocemos. Vivimos en una época que nos entrena para evitar el sufrimiento a toda costa. Nos enseñan a buscar la felicidad como si fuera un producto que podemos comprar, como si el dolor fuera un enemigo que debe ser eliminado. Construimos muros de distracción, nos refugiamos en adicciones sutiles, en narrativas reconfortantes que nos mantienen alejados de lo que realmente sentimos. Pero hay un problema con esta estrategia. Mientras más huimos del dolor, más poder le damos. Mientras más resistimos lo que es, más sufrimiento creamos. Y es en este círculo vicioso donde la mayoría de nosotros quedamos atrapados, viviendo vidas de desesperación silenciosa, preguntándonos por qué nada parece cambiar realmente. Ibn Arabi enseñaba algo revolucionario, algo que desafía cada fibra de nuestra programación moderna, que la esencia real de la paciencia es impedir al alma reclamar. Aquel que se queja, decía, dejó de ser paciente. Aquel que lamenta, reclama. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces al día te encuentras quejándote, resistiendo, lamentando lo que es? No hablo solo de las quejas verbales, sino de esa resistencia interna constante, ese murmullo mental que dice, esto no debería ser así, yo no debería sentir esto, mi vida debería ser diferente. Esa voz que juzga cada experiencia, que compara constantemente, que anhela un futuro mejor mientras rechaza el presente. Esa es la voz del ego, y es esa voz la que genera la mayor parte de tu sufrimiento. Cuando tu alma llega al límite, cuando finalmente te desmoronas bajo el peso de la vida, algo extraordinario puede suceder. No sucede automáticamente, no es garantizado, pero se abre una posibilidad que antes no existía. En ese momento de colapso, el ego pierde temporalmente su control. Las narrativas que te has contado sobre quién eres, sobre cómo debería ser tu vida, sobre lo que necesitas para ser feliz, todas esas historias se desintegran y en ese espacio vacío, en esa ausencia de identidad fija, puede surgir una percepción diferente. Una percepción que no está filtrada por el deseo constante de que las cosas sean diferentes de lo que son. Ibn Arabi hablaba de la necesidad de purificar el lugar de recepción. ¿Qué significa esto? Significa limpiar tu percepción de todas las capas de juicio, resistencia y narrativa mental que distorsionan tu experiencia directa de la realidad. Imagina que tu conciencia es como un espejo. Cuando ese espejo está cubierto de polvo, de manchas, de distorsiones, no puede reflejar la realidad tal como es. Solo muestra una versión deformada, filtrada por tus miedos, tus deseos, tus creencias. Pero cuando ese espejo se limpia, cuando todas esas capas se disuelven, entonces puede reflejar con claridad. No añade nada, no resta nada, simplemente refleja lo que es. El problema es que limpiar ese espejo duele. Duele porque significa
soltar todo aquello a lo que te has aferrado para sentirte seguro. Significa renunciar a tus juicios sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que debería ser y lo que no debería ser. Significa enfrentar la realidad de que no tienes el control que creías tener. Y para el ego, esto es una muerte, no una muerte física, sino una muerte psicológica, una disolución de la identidad separada que cree ser el centro del universo, que cree que todo debería girar en torno a sus necesidades y deseos. Ibn Arabi utilizaba el término fana para referirse a este proceso de aniquilamiento. No es algo que puedas hacer con esfuerzo, no es algo que puedas forzar. Es algo que sucede cuando finalmente te rindes, cuando dejas de luchar contra lo que es. Y aquí está la paradoja que la mente racional no puede comprender. En esa rendición no hay derrota, hay liberación. Porque lo que se aniquila no eres tú realmente, es solo la idea limitada de quién creías ser. Es el pequeño yo, el yo contracto, el yo que vive en constante miedo y necesidad. Y cuando ese yo se disuelve, lo que permanece es algo mucho más vasto, mucho más profundo. Pero esto no significa que debas buscar el sufrimiento o glorificarlo. No se trata de convertirte en un mártir o de disfrutar del dolor. Se trata de cambiar fundamentalmente tu relación con el sufrimiento cuando inevitablemente llega. Porque llegará. La vida no te pregunta si estás listo para el dolor. Te lo envía de todas formas. Pérdidas, decepciones, traiciones, enfermedades, muerte. Estas son partes inseparables de la experiencia humana. La pregunta no es si experimentarás estas cosas, sino cómo responderás cuando lo hagas. La mayoría de nosotros respondemos con resistencia. Cerramos el corazón, construimos defensas, nos volvemos amargos o cínicos, o nos perdemos en fantasías de escape, en promesas de un futuro mejor, en búsquedas interminables de algo que finalmente nos haga sentir completos. Pero hay otra manera, una manera que Ibn Arabi y otros místicos han señalado durante siglos. Es la manera de la aceptación radical, no como resignación pasiva, sino como un reconocimiento activo de la naturaleza de la realidad. Cuando aceptas lo que la vida te envía, cuando dejas de reclamar, algo profundo se transforma en ti. No es que el dolor desaparezca mágicamente. El dolor sigue ahí, pero el sufrimiento, esa capa adicional de resistencia y narrativa mental, comienza a disolverse. Empiezas a ver que gran parte de lo que llamabas sufrimiento era en realidad tu reacción al dolor, tu lucha contra él, tu rechazo de la realidad tal como es. Y cuando esa lucha cesa, cuando finalmente sueltas, descubres una paz que no depende de las circunstancias externas. Ibn Arabi hablaba de conformarse con Dios, de oír y obedecer. Si estas palabras religiosas no resuenan contigo, tradúcelas a tu propio lenguaje. Piensa en ello como conformarte con la vida, con la totalidad de lo que es. No porque lo hayas escogido, no porque lo entiendas, sino porque reconoces que tu resistencia solo añade sufrimiento sin cambiar nada fundamental. Esta es una inteligencia que va más allá de la mente pensante, más allá de la estrategia del ego. Es una inteligencia que surge del corazón, de ese centro profundo que Ibn Arabi identificaba como el lugar donde lo divino se encuentra con lo humano. El corazón, en la tradición sufí, no es simplemente el órgano emocional que sentimos en el pecho. Es el núcleo del ser, la sede espiritual del ser humano. Es el lugar donde todas las polaridades se encuentran y se reconcilian. Es donde el yo limitado puede finalmente reconocer su unidad con algo infinitamente más grande. Pero para que el corazón se abra a esta comprensión, primero debe quebrarse. Las grietas que el sufrimiento crea en tu corazón no son errores, no son señales de que algo anda mal contigo. Son aberturas, portales a través de los cuales puede entrar una luz que de otra manera no podría penetrar. Esto es lo que significa que este mensaje solo te encuentra cuando tu alma está al límite. No es que el mensaje no estuviera ahí antes, siempre estuvo ahí, pero tú no podías escucharlo porque estabas demasiado ocupado construyendo, controlando, resistiendo, luchando. Tu mundo tenía que desmoronarse
para que pudieras finalmente prestar atención. Tu identidad tenía que agrietarse para que pudieras ver a través de ella. Tu corazón tenía que romperse para que pudieras descubrir lo que siempre estuvo más allá del corazón. Ibn Arabi enseñaba que en cada prueba hay una oportunidad para refinar la conciencia. No hablaba de una filosofía teórica, hablaba de algo que había vivido directamente. Su vida estuvo marcada por visiones, por encuentros místicos, por experiencias que desafiaban la lógica ordinaria. Pero más allá de las experiencias extraordinarias, había una comprensión fundamental, que la separación entre lo humano y lo divino es una ilusión, que en el nivel más profundo solo existe una realidad, y que el propósito de la vida es despertar a esa unidad. Esta comprensión no llega a través del pensamiento racional. No puedes razonar tu camino hacia ella. No puedes leerla en un libro y decir, ahora entiendo. Es algo que debe ser vivido, experimentado, realizado en el nivel más profundo de tu ser. Y paradójicamente, es el sufrimiento el que a menudo abre la puerta a esta realización. Porque el sufrimiento tiene el poder de quebrar las estructuras rígidas de la mente, de disolver las certezas que nos mantienen atrapados en una visión limitada de nosotros mismos y de la realidad. Cuando tu alma está al límite, cuando has agotado todas tus estrategias de control, cuando finalmente te rindes, no al derrotismo, sino a la verdad de tu condición, entonces algo puede nacer. No es un nacimiento agradable, es doloroso, desordenado, aterrador. Es como morir y nacer al mismo tiempo. El viejo yo, con todas sus historias y sus apegos, debe morir para que algo nuevo pueda emerger, y ese algo nuevo no es realmente nuevo. Siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto bajo las capas de condicionamiento y miedo. Ibn Arabi hablaba de renunciar al poder y a la elección personal para permitir que algo más grande trabaje a través de ti con más perfección. Esto no significa convertirte en un autómata sin voluntad. Significa reconocer que la pequeña voluntad del ego, con su visión limitada y sus motivaciones basadas en el miedo, no es la única fuerza operando en tu vida. Hay una inteligencia más profunda, una sabiduría que fluye a través de ti cuando dejas de obstruirla con tu agenda personal, con tus demandas de cómo deberían ser las cosas. Piensa en los momentos de tu vida en los que experimentaste mayor claridad, mayor paz, mayor sensación de estar alineado con algo más grande que tú. Probablemente no fueron momentos en los que estabas luchando ferozmente por el control. Fueron momentos en los que, por alguna razón, soltaste. Momentos en los que la rendición sucedió espontáneamente y algo fluyó a través de ti sin esfuerzo. Esos momentos te están mostrando algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad y sobre quién eres realmente más allá de la identidad del ego. Pero no puedes falsificar la rendición, no puedes pretender aceptar mientras internamente sigues resistiendo. La mente es muy hábil para crear versiones falsas de la aceptación, versiones que son en realidad formas sutiles de control. Acepto esto porque así obtendré aquello. Me rindo porque así finalmente conseguiré lo que quiero. Estas no son rendición genuina, son solo nuevas estrategias del ego. La verdadera aceptación no tiene agenda, no espera nada a cambio. Simplemente reconoce lo que es sin añadir la capa de «y esto debería ser diferente». Esta es una práctica que puede transformar tu vida, pero no en la forma que esperas. No te hará inmune al dolor, no evitará que experimentes pérdida, decepción o dificultad. Lo que hará es cambiar fundamentalmente tu relación con esas experiencias. Empezarás a ver que puedes experimentar dolor profundo sin añadir capas de sufrimiento mental. Podrás estar con lo que es, incluso cuando lo que es duele, sin perderte en historias sobre por qué no debería ser así o qué significa sobre ti. Ibn Arabi describía esto como el proceso de ver con claridad. Cuando las capas de juicio y resistencia se disuelven, ves la realidad tal como es, no como quieres que sea. Y en esa visión clara, hay una libertad que es difícil de describir. No es la libertad de hacer lo que quieras o de tener lo que deseas. Es la libertad de estar completamente presente con lo que es.
sin la necesidad compulsiva de que sea diferente. Esto puede sonar pasivo, como si se tratara de simplemente aceptar todo sin intentar cambiar nada, pero es todo lo contrario. Cuando dejas de luchar contra la realidad, cuando dejas de gastar tu energía en resistencia interna, surge una claridad sobre qué acciones, si es que hay alguna, son realmente necesarias. Y esas acciones ya no provienen del miedo, de la necesidad, del deseo de escapar de lo que es. Provienen de una inteligencia más profunda, de una respuesta apropiada a lo que la situación requiere. La mayoría de nuestras acciones están motivadas por el miedo o por el deseo de evitar el malestar. Construimos nuestras vidas tratando de crear seguridad, de evitar el dolor, de asegurarnos de que nunca tendremos que enfrentar nuestros miedos más profundos. Pero esta estrategia nunca funciona realmente. No importa cuánto construyas, no importa cuánto controles, la vida eventualmente te confronta con aquello que has estado evitando. Y cuando finalmente llega, cuando tu alma está al límite, tienes una elección. Puedes continuar la huida interminable o puedes finalmente detenerte y enfrentar lo que está aquí. Ibn Arabi vivió en una época de gran turbulencia. Nació en la España musulmana del siglo XII, en un tiempo de conflicto entre culturas y religiones. Experimentó pérdida, exilio, el colapso de mundos. Pero de esa experiencia de vivir en los márgenes, de habitar el espacio entre mundos, emergió una visión que trascendía las divisiones, una visión que veía la unidad subyacente a toda la diversidad, que reconocía lo divino en todas las formas, que entendía que todas las tradiciones espirituales estaban señalando hacia la misma realidad última. Esta comprensión no surgió de la comodidad o de la certeza. Surgió de estar dispuesto a habitar la incertidumbre, de estar dispuesto a soltar las identidades rígidas, de estar dispuesto a morir a lo conocido para descubrir lo desconocido. Y esto es exactamente lo que se te pide cuando tu alma está al límite. No se te está pidiendo que entiendas todo, que tengas respuestas claras, que sepas qué hacer. Se te está pidiendo que sueltes tu necesidad de saber, que te abras a la posibilidad de que hay algo más grande operando, algo que tu mente limitada no puede comprender completamente. Hay una diferencia crucial entre rendición y resignación. La resignación es pasiva, derrotista, amarga. Es decir, no puedo cambiar esto, así que me rindo, pero con resentimiento. La verdadera rendición es activa, despierta, incluso alegre en cierto sentido. Es reconocer, no puedo controlar esto, y está bien. Estoy dispuesto a ver qué emerge cuando dejo de luchar. Hay una cualidad de apertura en la verdadera rendición, una curiosidad incluso, sobre qué puede suceder cuando finalmente sueltas. Esta apertura es lo que Ibn Arabi llamaba el corazón, que puede abarcar todas las formas. El corazón limitado, el corazón cerrado por el miedo y la resistencia, solo puede abrazar lo que le gusta, lo que confirma sus creencias, lo que no amenaza su seguridad. Pero el corazón que se ha quebrado y se ha vuelto a abrir en un nivel más profundo, puede abrazar todo, puede contener la paradoja, puede sostener el misterio, puede estar con lo que es sin necesidad de que encaje en categorías ordenadas de bueno o malo, correcto o incorrecto. Este es el regalo oculto del sufrimiento, el mensaje secreto que solo puedes recibir cuando has llegado al límite. El sufrimiento te obliga a soltar lo que no puedes controlar. Te muestra la futilidad de tu lucha constante. Te abre, te quiebra, te desnuda de todas las defensas. Y en ese estado de desnudez total, de vulnerabilidad completa, algo puede finalmente penetrar. Una comprensión que siempre estuvo ahí, pero que no podías ver mientras estabas ocupado construyendo muros. No hay garantía de cuándo o cómo sucederá esto. No hay un método que puedas seguir paso a paso. No hay una técnica que puedas aplicar para forzar el despertar. Porque el despertar no es algo que haces. Es algo que sucede cuando finalmente dejas de hacer, cuando finalmente te rindes a lo que es. Y paradójicamente, esta rendición no es pasividad. Es la acción más profunda, la más auténtica.
porque no está contaminada por la agenda del ego, por el deseo de ser alguien especial o de obtener algo. Ibn Arabi hablaba de la identidad permanente, la Ain Tabita. Esta es la esencia única de cada ser, el potencial específico que cada uno trae al mundo. No es algo que crees o que construyes, es algo que descubres cuando dejas de pretender ser quien no eres, cuando todas las capas de condicionamiento social, de expectativas familiares, de deseos del ego se disuelven. Lo que permanece es esta esencia. Y esta esencia es tanto completamente única como completamente una con la totalidad. Esta es la paradoja final que la mente no puede resolver, pero que el corazón puede conocer directamente. Eres absolutamente único e inseparable de todo lo demás al mismo tiempo. Tu individualidad no es una separación, es una expresión particular de la totalidad. Como una ola en el océano, tienes tu forma única, tu movimiento particular, pero nunca estás separado del océano. La ola y el océano son uno, aunque la ola tiene su propia forma temporal. Cuando tu alma está al límite, cuando la ola siente que está a punto de disolverse, hay terror, porque desde la perspectiva de la ola, la disolución es la muerte, pero desde la perspectiva del océano, no hay muerte. Solo hay transformación, solo hay retorno a la fuente, solo hay el reconocimiento de lo que siempre fue verdad, que la ola nunca estuvo separada del océano, ni siquiera por un instante. La sensación de separación era una ilusión, necesaria quizás para la experiencia de la individualidad, pero finalmente falsa. Este reconocimiento no elimina tu individualidad, no te convierte en una masa indiferenciada sin características particulares. Lo que hace es ubicar tu individualidad en un contexto más amplio. Ya no te experimentas como un yo separado luchando contra un universo hostil. Te experimentas como una expresión particular de una totalidad inteligente, como una nota única en una sinfonía cósmica. Y desde esta perspectiva, todo cambia. El sufrimiento ya no se siente como un castigo injusto o como evidencia de que algo está fundamentalmente mal contigo o con el mundo. Se convierte en parte del proceso natural de transformación, como el dolor del nacimiento, necesario para que algo nuevo emerja. No significa que debas buscar el sufrimiento o que debas disfrutarlo. Significa que cuando llega, puedes estar con él de una manera diferente, sin añadir capas de resistencia y narrativa mental que multiplican el dolor. Ibn Arabi tuvo una visión en su juventud que cambió el curso de su vida. Se encontró con Jesús en una experiencia mística, y Jesús se convirtió en su primer guía en el camino espiritual. Más tarde se encontró con el filósofo Averroes, y en ese encuentro se dio cuenta de la diferencia fundamental entre el conocimiento racional y el conocimiento directo, entre entender acerca de algo y conocerlo íntimamente. Este reconocimiento lo llevó a dedicar su vida al camino sufí, al camino del conocimiento directo a través de la experiencia interior. Lo que esto nos muestra es que el camino del despertar no es un camino de acumulación de información. No se trata de leer más libros, de entender más conceptos, de tener más ideas sobre la iluminación. Se trata de algo completamente diferente. Se trata de la transformación directa de tu ser, de un cambio fundamental en cómo experimentas la realidad. Y este cambio no puede ser forzado por el intelecto. Debe suceder en un nivel más profundo, en el nivel del corazón, en el nivel del ser. Cuando tu alma está al límite, estás en ese punto de transformación potencial. Estás en el umbral entre el viejo yo y algo nuevo que aún no puedes imaginar. Este es un lugar aterrador, pero también es un lugar sagrado. Es el lugar donde la muerte y el nacimiento se encuentran, donde el fin y el comienzo son uno. Es el lugar donde puedes finalmente soltar todo lo que has creído ser y descubrir lo que realmente eres, más allá de todas las identidades construidas. No hay instrucciones simples para navegar este territorio. No hay un mapa que puedas seguir. Cada alma debe encontrar su propio camino a través de la oscuridad, pero hay señales que pueden guiarte. La primera es la disposición a sentir todo lo que estás sintiendo sin tratar de escapar. No reprimir,
no distraer, no adormecer, simplemente estar presente con lo que es, por más doloroso que sea. Esto requiere un coraje inmenso, pero es el primer paso hacia la liberación. La segunda señal es la disposición a cuestionar todas tus historias sobre lo que está sucediendo. La mente te contará todo tipo de historias. Esto es un castigo. Merezco esto. Nunca saldrá de esto. Mi vida está arruinada. Todas estas son solo historias, narrativas que la mente crea para tratar de dar sentido a lo que está experimentando. Pero la verdad es más simple y más profunda que cualquier historia. La verdad es simplemente, esto es lo que está sucediendo ahora, sin toda la interpretación añadida. La tercera señal es la disposición a rendirte a lo que no puedes controlar. No rendirte en el sentido de darte por vencido, sino rendirte en el sentido de reconocer la verdad de tu situación. Reconocer que hay límites a tu control, que no eres el maestro del universo, que la vida tiene su propia inteligencia y su propio flujo, y que cuando te alineas con ese flujo en lugar de luchar contra él, todo se vuelve más fácil, no porque las circunstancias cambien mágicamente, sino porque dejas de añadir el sufrimiento de la resistencia al dolor inevitable. Ibn Arabi enseñaba que el buscador espiritual no huye del conflicto, sino que lo observa con atención y humildad, sabiendo que detrás de toda sombra se esconde una luz. Esta es una actitud radicalmente diferente a la que la mayoría de nosotros adoptamos frente al sufrimiento. Normalmente, cuando encontramos oscuridad en nosotros mismos o en nuestras vidas, tratamos de negarla, de reprimirla, de distraernos de ella. Pero esta estrategia solo da poder a la sombra, solo la hace más densa y más oscura. La alternativa es voltear hacia la oscuridad, encontrarte con ella directamente, con curiosidad en lugar de miedo. Preguntarle, ¿qué estás tratando de mostrarme? ¿Qué necesita ser visto, ser sentido, ser integrado? Porque toda sombra contiene algo valioso, algo que ha sido rechazado o negado, pero que necesita ser reclamado. Y cuando finalmente tienes el coraje de mirar tu oscuridad directamente, descubres que no es tan aterradora como pensabas. Descubres que puede ser una maestra, una guía hacia una comprensión más profunda. Este es el trabajo alquímico del alma: transformar el plomo en oro, transformar el sufrimiento en sabiduría, transformar la oscuridad en luz. Pero esta transformación no sucede negando la oscuridad o pretendiendo que no existe. Sucede entrando completamente en ella, atravesándola, permitiendo que te transforme. Es el viaje del héroe en su forma más profunda, el viaje a través del inframundo, el descenso necesario antes del ascenso. Cuando estás en medio de este viaje, cuando tu alma está al límite, no se siente como un viaje heroico, se siente como estar perdido, como estar roto, como estar muriendo. Y en cierto sentido, lo estás muriendo a quien creías ser. Y ese proceso de muerte es doloroso. No hay manera de endulzarlo, no hay atajos. Debes atravesarlo, debes sentirlo completamente, debes permitir que el fuego del sufrimiento queme todo lo que no es esencial. Pero del otro lado de ese fuego, si tienes el coraje de atravesarlo completamente sin huir, hay un renacimiento. No un retorno a quien eras antes, eso es imposible, sino un nacimiento a algo nuevo, algo que no podrías haber imaginado desde la perspectiva de tu viejo yo. Es como si hubieras estado viviendo en una habitación pequeña y oscura toda tu vida, y de repente las paredes se derrumban y descubres que hay un vasto paisaje afuera, un mundo entero que nunca supiste que existía. Ibn Arabi describía esto como la comprensión de la unidad del ser, la Wahdat al-Wujud. No es una teoría filosófica, no es un concepto que puedas entender intelectualmente y luego marcar como comprendido. Es una realización viviente, una experiencia directa de que toda la aparente multiplicidad y separación es en última instancia una expresión de una realidad única. Y cuando esta comprensión se asienta en ti, no solo en tu mente, sino en todo tu ser, todo cambia. Ya no puedes ver al otro como completamente separado de ti.
Ya no puedes experimentar el mundo como un lugar hostil lleno de objetos ajenos. Empiezas a ver la interconexión de todo, la forma en que cada cosa surge en dependencia de todo lo demás, la forma en que estás tejido en la trama misma de la existencia. Y desde esta perspectiva, incluso el sufrimiento se ve diferente. No es algo que te está sucediendo a ti como individuo separado. Es parte del movimiento de la totalidad, parte del proceso mediante el cual la conciencia se conoce a sí misma a través de infinitas formas. Esto no hace que el dolor sea menos real o menos intenso. Cuando pierdes a alguien que amas, cuando experimentas traición o decepción, cuando enfrentas tu propia mortalidad, duele. El dolor es real. Pero el sufrimiento, esa capa adicional que añadimos al dolor con nuestras historias y nuestra resistencia, puede comenzar a disolverse. Y en esa disolución hay una paz que no depende de que las circunstancias sean de cierta manera. Esta paz no es alegría eufórica, no es felicidad en el sentido ordinario, es algo más profundo, más estable. Es la paz de saber, en el nivel más profundo de tu ser, que estás bien sin importar qué suceda. No porque nada malo te vaya a pasar, sino porque has descubierto algo en ti que no puede ser tocado por las circunstancias externas. Has descubierto tu verdadera naturaleza, que Ibn Arabi identificaba como inseparable de lo divino. Cuando Ibn Arabi dice que aceptar es someterse con obediencia a lo que fue elegido para ti, ya sea felicidad o infelicidad, agradable o desagradable, no está hablando de obediencia a un Dios externo que dicta arbitrariamente tu destino. Está hablando de alinearte con la inteligencia inherente de la vida misma, con el flujo natural de las cosas. Está hablando de reconocer que tu pequeña voluntad, con su visión limitada y sus motivaciones basadas en el miedo, no es la única fuerza operando. Hay algo más grande en juego, un orden más profundo que tu mente no puede comprender completamente. Y cuando te alineas con ese orden, en lugar de luchar contra él, tu vida comienza a fluir de una manera diferente. No significa que todo se vuelva fácil o que obtengas todo lo que quieres. Significa que estás en armonía con lo que es, y en esa armonía hay una gracia, una facilidad que no proviene de controlar las circunstancias, sino de estar en paz con lo que sea que surja. Este es el mensaje que te encuentra cuando tu alma está al límite. No es un mensaje de esperanza barata o de promesas vacías de que todo estará bien en la forma que quieres. Es un mensaje mucho más profundo. Es un recordatorio de que hay algo en ti que es indestructible, que no puede ser dañado por las circunstancias externas, por más terribles que sean. Es un recordatorio de que tu verdadera naturaleza es mucho más vasta que el pequeño yo que crees ser. Es un recordatorio de que este momento de oscuridad, este momento de límite, es también un portal, una oportunidad para un despertar que de otra manera no sería posible. No puedes forzar este despertar. No puedes hacer que suceda por un acto de voluntad. Pero puedes crear las condiciones para que ocurra. Puedes dejar de huir. Puedes estar presente con lo que es. Puedes soltar tus historias y tus juicios. Puedes rendirte a lo que no puedes controlar. Y en esa rendición, en esa presencia, en esa apertura, algo puede finalmente penetrar. El mensaje que siempre estuvo ahí, esperando el momento en que finalmente estuvieras lo suficientemente quieto, lo suficientemente vacío, lo suficientemente quebrado para recibirlo. Ibn Arabi vivió hace más de 800 años, pero su mensaje es atemporal porque habla a algo eterno en la experiencia humana. El ciclo de muerte y renacimiento, de descenso y ascenso, de oscuridad y luz. Este ciclo no es lineal, no es algo que atraviesas una vez y luego quedas iluminado para siempre. Es una espiral, un proceso continuo de profundización, de refinamiento, de despertar en niveles cada vez más profundos. Cada vez que llegas al límite, cada vez que tu alma se quiebra, tienes otra oportunidad de soltar un poco más, de abrirte un poco más, de ver con un poco más de claridad. Y cada vez, si tienes el coraje de no huir, algo en ti se transforma. No siempre de maneras dramáticas o visibles desde el exterior.
A veces la transformación es sutil, un pequeño cambio en tu percepción, una leve ampliación de tu capacidad de estar presente, un poco más de paz en medio de la tormenta. Pero estas pequeñas transformaciones se acumulan. Con el tiempo descubres que ya no reaccionas de la misma manera a las cosas que antes te perturbaban profundamente. Descubres que hay más espacio en ti, más capacidad de sostener lo que es sin colapsar en drama o resistencia. Descubres que el sufrimiento, aunque todavía duele, ya no tiene el mismo poder sobre ti. Ya no define quién eres. Ya no determina tu sentido de valor o tu capacidad de estar en paz. Este es el fruto de la práctica de la aceptación radical, de la presencia consciente con lo que es. No es un logro que puedas exhibir. No te hace especial o superior. De hecho, a menudo te hace más humilde, más compasivo, más consciente de la fragilidad compartida de todos los seres humanos. Porque has estado en la oscuridad, conoces lo que es sufrir, y ese conocimiento te abre a la experiencia de los demás de una manera que antes no era posible. Ibn Arabi hablaba de la permeabilidad, de la capacidad del corazón de abrirse a todas las formas, de abrazar tanto lo masculino como lo femenino, tanto la luz como la oscuridad, tanto el placer como el dolor. Esta capacidad no es algo con lo que naces completamente desarrollado, es algo que se cultiva a través de la experiencia, a través del sufrimiento, a través de la disposición de seguir abriendo tu corazón incluso cuando te han lastimado, incluso cuando sería más fácil cerrarte. Cada vez que eliges abrirte en lugar de cerrarte, cada vez que eliges presencia en lugar de escape, cada vez que eliges aceptación en lugar de resistencia, estás cultivando esta permeabilidad. Estás expandiendo tu capacidad de contener la totalidad de la experiencia humana. Y esta es la verdadera madurez espiritual, no la ausencia de dolor o dificultad, sino la capacidad de estar completamente presente con cualquier cosa que surja sin perderte en ella, sin ser destruido por ella. Este mensaje te encuentra cuando tu alma está al límite, porque es en ese límite donde todas tus estrategias habituales fallan. Es en ese límite donde finalmente te ves obligado a soltar el control. Es en ese límite donde el ego, con todas sus defensas y sus juegos, finalmente se agota. Y en ese agotamiento, en esa rendición forzada, se abre un espacio para algo completamente diferente. Algo que siempre estuvo ahí, pero que no podías ver mientras estabas tan ocupado luchando, construyendo, resistiendo. No busques el límite. No glorifiques el sufrimiento. No te conviertas en un mártir o en alguien que busca el dolor como prueba de espiritualidad. Eso sería solo otro juego del ego, otra forma de sentirse especial o superior. En lugar de eso, simplemente reconoce que cuando el límite llega, como inevitablemente llegará en algún momento, tienes una elección. Puedes seguir huyendo, seguir resistiendo, seguir luchando contra lo que es, o puedes detenerte, respirar, y finalmente estar presente con lo que está aquí. En esa presencia, en ese estar aquí, completamente sin agenda, sin esperanza de obtener algo, o convertirte en alguien, algo extraordinario puede suceder. No siempre sucede de inmediato, no hay garantías, pero se abre una posibilidad que antes no existía. La posibilidad de despertar a lo que siempre fuiste, más allá de todas las identidades construidas, más allá de todas las historias, más allá de toda la separación imaginada. La posibilidad de descubrir que nunca estuviste separado, que nunca estuviste solo, que siempre fuiste una expresión de la totalidad jugando a ser un individuo por un tiempo. Y cuando esta comprensión se asienta, cuando se convierte no solo en una idea, sino en una realización vivida, todo el juego cambia. Sigues teniendo preferencias, sigues experimentando dolor y placer, sigues siendo un ser humano con todas las complejidades que eso implica, pero ya no estás atrapado en la ilusión de que eres solo este pequeño yo separado, luchando por sobrevivir en un universo hostil. Sabes algo más profundo, y ese conocimiento, aunque no elimina el dolor, transforma fundamentalmente tu relación con él. Ibn Arabi dedicó su vida a explorar esta transformación, a mapear el territorio del despertar espiritual
en un detalle y una profundidad que pocos han igualado. Sus escritos son vastos, complejos, a veces contradictorios en la superficie, porque estaba tratando de expresar lo inexpresable, de poner en palabras una realización que va más allá del lenguaje. Pero en el corazón de todo su trabajo hay una comprensión simple, que tú y lo divino no son dos, que la separación es ilusoria, que tu verdadera naturaleza es inseparable de la fuente de todo lo que es. Este mensaje, esta comprensión, no requiere que creas en un Dios particular o que adoptes una tradición religiosa específica. Es universal, trasciende las formas culturales y religiosas. Es algo que puede ser descubierto directamente por cualquiera que esté dispuesto a hacer el viaje interior, a enfrentar su propia oscuridad, a morir a las identidades limitadas y renacer en una comprensión más vasta. Cuando tu alma está al límite, cuando has llegado al final de todos tus recursos, cuando ya no tienes a dónde ir ni quién ser, estás en el umbral de este descubrimiento. No porque el sufrimiento por sí mismo te ilumine, sino porque el sufrimiento tiene el poder de quebrar las estructuras que te mantenían atrapado en una visión limitada de ti mismo y de la realidad. Tiene el poder de despojarte de todo lo que no es esencial hasta que solo queda la verdad desnuda de lo que eres. Esa verdad no es cómoda, no es reconfortante en la forma que el ego quiere ser reconfortado, porque lo que descubres es que el yo que pensabas que eras nunca fue real. Fue una construcción, una historia, una ilusión necesaria quizás, pero finalmente falsa. Y cuando esa ilusión se desmorona, hay un periodo de desorientación, de no saber quién eres, de no tener puntos de referencia familiares. Este es el desierto espiritual, la noche oscura del alma, y debe ser atravesado. Pero del otro lado, cuando finalmente atraviesas completamente la noche, hay un amanecer. No un retorno a lo familiar, sino un nacimiento en algo nuevo. Una forma de ser que no está basada en la identidad del ego, que no necesita construirse o defenderse constantemente. Una forma de ser que simplemente es, que fluye con la vida en lugar de luchar contra ella, que encuentra paz, no en las circunstancias, sino en el reconocimiento de lo que es eterno e indestructible, en el centro de tu ser. Este es el mensaje que te encuentra cuando tu alma está al límite. Es una invitación a morir y renacer, a soltar lo conocido y abrirte a lo desconocido, a dejar de huir y finalmente estar aquí completamente. Es una invitación a descubrir que el lugar donde estás parado, incluso si es el lugar del mayor dolor y oscuridad, es sagrado, porque es el lugar donde la transformación es posible, donde el despertar puede suceder, donde finalmente puedes ver lo que siempre estuvo aquí, pero que no podías ver mientras estabas tan ocupado siendo quien creías que debías ser. No esperes que este camino sea fácil. No lo será. No esperes que tenga sentido para tu mente racional. No lo tendrá. No esperes que te convierta en alguien especial o que te libre del dolor de la existencia humana. No lo hará. Pero lo que te ofrecerá si tienes el coraje de recorrerlo hasta el final es algo que no puede ser quitado, algo que no depende de las circunstancias, algo que Ibn Arabi y otros místicos han llamado por muchos nombres, pero que en última instancia está más allá de todos los nombres. La realización directa de tu verdadera naturaleza, inseparable de la totalidad, expresión única del infinito, ola y océano a la vez.